proceso de evaluación de políticas públicas. Entonces hoy nos acompaña la doctora Andrea Granja, ella es la líder de este proceso, nos va a hacer una pequeña conversación sobre en qué consiste ser el líder del proceso y en qué proyecto se encuentra actualmente para la mejora de nuestro proceso. Bienvenida, doctora. Este es un curso hay muchas personas nuevas, hay algunas personas que tienen más experiencia, pero está diseñado como un curso básico para que las personas nuevas conozcan el proceso y lo más relevante. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, primero que todo a todos. Hay muchas carillas conocidas, otras que no. Les tengo que decir que agradezco al Centro de Estudios Fiscales por abrir estos espacios. Yo le decía a José, siempre es bueno, y a pesar de que hay aquí en este curso funcionarios que son antiguos, refrescar los conocimientos y a veces recordar eso que nosotros ya sabemos, pero a veces se nos olvida, enfatizar algunos conceptos básicos o a veces resolver dudas de actividades que veníamos haciendo de una forma y quizá hay otras formas de hacerlas que son mucho más expeditas, mucho más eficientes, mucho más eficaces. Pues ahora viene todo el mundo de la inteligencia artificial y para nosotros, así como yo te manifiesto a los miembros de mi equipo, pues es una oportunidad gigantesca para contar con todas estas herramientas para que nuestro trabajo sea mucho mejor, se enriquezca y todo lo demás. Entonces los invito a que en sus tiempos libres también puedan abrir todas esas perspectivas de todas las herramientas que existen de inteligencia artificial para la mejor de nuestro. Como la doctora Merillasmil lo dice, pues el macroproceso macro hace parte de uno de los macroprocesos más importantes de la entidad, que es el tema de la visual, de cómo se realiza la ejecución de la política pública en nuestro país, y nosotros particularmente hacemos el análisis y evaluación de la misma a través de los instrumentos que ustedes ya conocen, que son los estudios sectoriales, la evaluación de política pública y ahora un instrumento que también muchos lo han escuchado, que en este año lo tenemos como desarrollo de piloto, que es el de la evaluación de presupuestos. Todo lo que nosotros hacemos, ustedes saben, tiene un enfoque fiscal, porque ese es nuestro core, esa es la misionalidad de la entidad. No actuamos como observatorios académicos ni como observatorios de análisis de política pública per se, sino que nuestro core siempre va enfocado hacia el control fiscal, hacia los principios de control fiscal, hacia el análisis del control fiscal en relación con el análisis de la política pública o la evaluación de la política pública. Históricamente el doctor Iván López fue nuestro líder de política pública, muchos de ustedes lo conocen, es un funcionario directivo 3, hoy en día funge como director de estudios sectoriales de la Delegada de Trabajo, pero es un director de carrera administrativa y hace 2 años, este es mi segundo año, voluntariamente renunció a su liderazgo que venía ejerciendo en la entidad y fui afortunada de recibir ese mandato de ser líder del proceso de evaluación de política pública, porque les tengo que confesar que más he sido lo que he aprendido que lo que he aportado, y eso pues a uno lo nutre realmente desde muchas aristas en el ejercicio profesional. Sin embargo, aquí estoy, una servidora más, y lo que necesiten con el mayor de los gustos. Como les digo, tratamos de hacer una coordinación entre todas las direcciones de estudios sectoriales en el diseño y ejecución del plan de vigilancia y control fiscal macro, que está liderado pues, por la doctora Nelina Monsalvo, que hoy en día es la delegada de Economía y Finanzas, que es la líder del macroproceso natural. Y adelantamos todos los procesos de revisión, mejora, innovación, que los procedimientos que ustedes ejecutan bajo el liderazgo de los directores, pues se implementan. Entonces, como les digo, hoy en día, como hago la cuna, todos van a conocer o han visto el nuevo instrumento que está en proceso de implementación, que es el de la evaluación del desempeño de la gestión fiscal. Existen 3 pilotos dentro del plan de vigilancia y control fiscal macro de este 2024, uno que está liderado por la delegada de inclusión social relacionado con el tema de desnutrición y mortalidad infantil, otro relacionado que está a cargo de o está bajo el liderazgo de la delegada del sector salud de la Dirección de Estudios Sectoriales sobre
incidencia del suicidio, salud mental, se han subido los índices de suicidio en nuestro país. El tema de salud mental pues, es un tema que requiere abordarse en la lista de la política pública y la intersectorialidad este tema demanda. Y el tercer tema es el del daño antijurídico que está por la delegada del sector de justicia con producción de estudios sectoriales. Estos tres proyectos piloto tienen un enfoque intersectorial hoy en día, y los invito también a nosotros, liderados por la doctora Melita, que hace parte del grupo interno de trabajo del proyecto de evaluación de desempeño en gestión fiscal y que hace parte del grupo relator. Ella fue en compañía de José López y de la doctora Milena Ramos, liderados por la doctora Liliana Rodríguez, quien redactó la guía prueba que hoy en día estamos ejecutando en los tres proyectos públicos. Esta es una herramienta muy linda porque tiene al final unos instrumentos que nosotros con los que no contamos en los dos procedimientos que tenemos, que es la elaboración de hallazgos de desempeño, son los típicos hallazgos fiscales de las auditorías que se emiten en nuestro proceso, sino son los hallazgos de desempeño, y además las entidades van a tener que elaborar también unas secciones de mejora que serán a las cuales se les hará seguimiento también que han sido originales. Esto con el propósito de ayudar a la mejora de la gestión de las entidades que nosotros vigilamos. Los hallazgos de desempeño son vinculantes. Sí, todos son vinculantes. Esa es la prueba que en este momento, esto no es un instrumento que está todavía, digamos, en ejecución para aplicación. Todavía lo estamos poniendo a prueba en los tres pilotos que les comento. Y pues bueno, después de la retroalimentación que se haga en los pilotos, pues también les compartiremos la guía definitiva para que ustedes hagan retroalimentaciones. Esto tiene un procedimiento de SIGESI, que ustedes saben, y todo lo demás. Será aprobado por la alta dirección y se convertirá a finalizar desde a nivel técnico, que esperamos en un instrumento nuevo con el que ustedes pueden. Esperamos que este sea el instrumento más importante, porque de lo que hemos pensado con todo el equipo que está detrás del proyecto es que la evaluación del desempeño de la gestión fiscal sea el instrumento o el insumo para que ustedes hagan una verdadera evaluación del proyecto. Porque si ustedes se dan cuenta, hoy en día a todos nos gusta hacer mayoritariamente estudios sectoriales, porque son análisis descriptivos, ¿sí? El análisis y el enfoque es completamente distinto. No nos gusta hacer evaluación de política pública porque requerimos otros instrumentos de medición distintos del impacto que no son muy fáciles, son un poco más complejos. Esperamos que esta evaluación del desempeño de la gestión fiscal les dé instrumentos a ustedes para que posteriormente hagamos evaluación de política pública y que los estudios sectoriales sean básicamente unos análisis sectoriales de unos temas específicos y coyunturales y que no sean, digamos, hoy en día lo común que hacemos todos. Estamos en ese proceso de mejora, abiertos a todas las discusiones, los aportes, la retroalimentación, y como les digo, espero que aprovechen mucho este curso, que se refresque. Yo le decía a mis niños, ojalá yo haya podido tener tiempo también para sentarme aquí en serio y aprender más. La verdad es que uno siente mucho de los conocimientos y sobre todo de recordar conceptos, procedimientos, temas de cadena de valor, el tema incluso de la identificación del problema, del árbol de problemas, ¿sí? De los mapas mentales a los que uno tiene que ejercitarse para poder llegar a hipótesis, preguntas y todo lo demás que ustedes saben. Nosotros hacemos las sesiones de los instrumentos, entonces la delegada de gestión social en la Dirección de Estudios Sectoriales, séptimo piso, está en mi oficina. Lo que necesiten con el mayor de los gustos, aquí los dejo con la doctora Melilla. Entonces, con esto y con la retroalimentación del trabajo que concluimos la jornada anterior, hoy seguimos. Entonces, el tema de hoy es el estudio preliminar. Es el inicio de nuestro proceso, pero como vimos, vamos a empezar en un contexto que ya conocemos.
Entonces, el primer punto que vamos a ver cuál es el objetivo del estudio preliminar. El segundo, la revisión de la asignación y lineamientos del estudio, que es el primer punto que tiene el estudio preliminar. Luego, la validación de la elección del objeto de estudio. El cuarto, cuál fue esa justificación y utilidad del estudio. El quinto, la disponibilidad de recursos. Y el sexto, los riesgos y limitaciones que pueda tener nuestro estudio. Como les dije ayer, esto lo podemos ver como un proyecto. Estos son elementos claves de un proyecto para que sea viable. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. El estudio preliminar tiene dos objetivos básicos. El primero, determinar la viabilidad del estudio sectorial, y segundo, el conocimiento del tema. Estos son paralelos. Para usted analizar la viabilidad, pues necesita conocer a fondo el tema. Usualmente los temas tenemos alguna visión del sector, pero el tema específico no lo conocemos a fondo, entonces requerimos ese conocimiento cada vez más a fondo para poder determinar pues, la viabilidad del tema. Aquí hay un ingeniero agrónomo. ¿Quién va a ser voluntario? Yo no soy voluntario. Es obligado. La viabilidad. Si yo quiero hacer un proyecto de un cultivo en mi pueblo, digamos, en Guaduas, es más o menos 1000 metros de altura, un clima cálido, 25 grados. Yo te digo que quiero hacer un cultivo de mango, un cultivo de maracuyá. ¿Tú qué me recomiendas? Te contrato, ¿tú qué harías para determinar la viabilidad de ese cultivo? A ver, depende de qué lado me contratas. ¿Para decirle que sí o para decirle que lo que No, tú te quedas tus opciones. Quiero tener utilidad. Voy a dar un caso práctico más o menos. Como dice Mario, la viabilidad depende de las condiciones. Aquí vamos a mirar unas condiciones para sacar avante el estudio. No nos pase que en noviembre, digamos, no teníamos las condiciones, no tuvimos en cuenta tiempos, recursos, otras cosas, y realmente si hubiéramos hecho el análisis bien, la conclusión hubiera sido que no es viable. Entonces, este es el tema que vamos a ver hoy, acerca de cuáles son las condiciones. Por ahí había una pregunta trampita en el examen inicial de si debemos hacer el estudio sí o sí porque está en el plan de acción. Pues no, tenemos que tener las condiciones, y es una de las cosas que dicen las normas internacionales. Si queremos un producto con altos estándares de calidad, debemos tener las condiciones ideales. Siempre surgirán riesgos, cosas nuevas, pero si partimos desde el principio con que no tenemos gente y además no están capacitados, pues no hay que hacer un análisis muy a fondo para decir este proyecto tiene bastante riesgo de viabilidad. Más bien reflexionemos, miremos si esos riesgos se pueden solventar, o si no, decidamos no hacerlo. O sea, es mejor, como en el caso que nos dice Mario, no haber hecho el proyecto, que hoy enfrentarnos a un fracaso, a una pérdida de recursos públicos, a muchas cosas, a unas expectativas que no se cumplieron. Entonces ese es el primer mensaje sobre el tema de viabilidad. Respecto a la evaluación que les comenté, la retroalimentación no se lo voy a devolver, lo vamos a hacer en la última jornada. Como les dije, hay una confusión bastante grande y es normal entre el concepto de política pública, programa y proyecto. Hay que mirar unos temas claves. Política pública es la más amplia, incluso política pública es no hacer. Programa ya es algo más concreto que busca lograr un objetivo estratégico, y proyecto es más concreto.
vamos a tener unos recursos, unos tiempos más definidos, claramente identificados, igual para lograr un propósito, pero más concreto. Entonces, eso es normal, se esperaba que estos conceptos son muy similares, que no los diferenciemos, y el promedio en general fue 57. Entonces, la meta de todos nosotros, y especialmente la mía, es que este promedio lo elevemos ampliamente y lo veremos al finalizar. Si no lo logramos es fracaso de la docente, no de ustedes, porque ese es mi objetivo, que esa falta, esas competencias que no teníamos antes del curso las adquirimos a lo largo del curso. Entonces, el primer punto del estudio preliminar es revisión de la asignación y lineamientos del estudio. Ahorita unos compañeros van a mostrar la asignación que les hicieron, pues para que la conozcamos y la miremos. ¿Qué dice respecto a la asignación? Dice que sea por escrito únicamente. Como buena práctica, aquí se han utilizado las fichas, vamos a mirar cuáles están utilizando ellos. Puede ser un correo electrónico, puede ser un CIGEDOC, no lo dice la ficha, no lo dice la guía, pero como buena práctica, una ficha nos sirve para que tengamos toda la información, porque el grupo asignado va a tener que analizar esa información, analizar cuál fue el origen del estudio. Ustedes ya saben de dónde salió el estudio, el plan de vigilancia y control fiscal macro, que surgió un proceso, revisar cuáles fueron los funcionarios asignados y si son competentes. Volvemos a lo del diccionario de competencias. Para realizar una tarea debemos tener las habilidades, conocimientos y aptitudes para poder sacar adelante esa tarea. Revisar los lineamientos. Entonces, si no nos asignan la tarea y no nos dicen qué esperan que hagamos con esta tarea, pues cómo vamos a revisar los lineamientos. A veces es compleja la tarea y debemos ayudar a construir los lineamientos con el director, pero lo importante es que haya unos lineamientos hacia más o menos donde queremos ir. Y mirar las limitaciones que pueda haber en la asignación. Hay una limitación que ya vemos con el proceso, que es el conflicto de interés. Como me asignan, la primera tarea es asignarme, si tengo algún conflicto de interés, lo debo plantear de inmediato, pero pues es uno de los puntos. Esto lo vamos a desarrollar a lo largo de la próxima media hora. Entonces, sigamos, por favor. Para ver las Comercio, la asignación que les hicieron a ustedes es similar, es diferente, no se ha hecho. Pues, quedó posada un acta, pero Ese es el tema de buena práctica. O sea, como decimos, la guía dice por escrito, entonces un acta donde esté debidamente firmada y ustedes la puedan mostrar es totalmente válida. Les cuento antecedentes, van a encontrar muchos formatos. ¿Por qué? Porque este era un formato, se llamaba formato de planeación, lo podemos agrandar, para documentos escritos que fue derogado del CIGESI. Al inicio existía, vamos a ver qué elementos tiene, no sé por qué fue derogada realmente, y cuando se derogó pues ya no era obligatorio hacerlo, algunas veces siguieron haciéndolo, otras no, y otras lo modificaron con el transcurso del tiempo y según las necesidades. Entonces tenemos el origen del trabajo, el tema, los objetivos, aquí hay algo más que comercio ya, bueno, está el objetivo general, de pronto pueden llegar a desarrollar más objetivos, alcance, usualmente en alcance vemos como el periodo de tiempo, o si tiene varios elementos en cuál nos vamos a centrar, si en la etapa de implementación o en otra etapa, etcétera. Entonces aquí podemos definir alcance, responsables con sus firmas,
y la firma del director. Aquí aprobado algunas observaciones y también modificaciones, porque es lógico que durante el proceso entren personas nuevas, salgan, se haga algún tipo de modificación. Esta lo podemos utilizar, está derogada, pero como buena práctica la podemos utilizar. Hay otra que también se está utilizando, que tiene un elemento nuevo, que es cronogramas con fechas de entrega y avance. Nosotros en el plan macro ya tenemos unas fechas, entonces es importante el cronograma y que esté debidamente firmado. Entonces cualquier tipo de asignación es importante, lo importante es que se asigne y que se den unos lineamientos generales, porque nosotros vamos a analizar los lineamientos. Entonces, no, me parece que un periodo de 2 años es muy corto, es mejor, analicemos, comparemos el gobierno anterior y esto, entonces 2 periodos de gobierno, las estadísticas están desde 2018, entonces nuestro periodo de análisis va a ser mucho más amplio del que nos definieron en el alcance. Eso puedo llegar a concluirlo yo en mi proceso. Entonces, estas son las fichas, se les va a entregar esta, que es una ficha que se está utilizando desde el despacho del vicecontralor, pero le podemos hacer los ajustes que queramos. Lo importante es que conste la información y conste la asignación. ¿Por qué? Porque en las normas internacionales uno de los elementos es la competencia, no solo de que la Contraloría sea competente para estudiar eso, sino que el funcionario sea competente para hacerlo. ¿Qué le da la competencia a un funcionario? Que se lo asigne y que esté dentro de sus funciones. Entonces, si alguien nos llega y nos pregunta en 6 meses y usted lo que está haciendo es estudio, no, es que la jefe por allá me dijo, ¿y dónde está la constancia? No tengo, entonces ese es el tema. Cuéntanos. Digamos, para establecer la competencia, adicionalmente, ¿no debería estar también el perfil de cada uno de los funcionarios asignados? Sí, eso es algo, en esta, por favor, bajamos, está el nombre, la firma, no el perfil. Nosotros, una de las recomendaciones que yo hago es en esta ficha preliminar, incluyamos los perfiles, el jefe lo puede hacer, pues cuando organiza su grupo, debería decir, bueno, yo tengo aquí un grado 4 que va a ser como mi investigador senior, tiene perfil de economista, pero también necesito sociólogos, agrónomos, lo puede hacer. Lo podemos incluir en el formato para que no se nos olvide, pero es algo que sí tenemos que hacer obligatorio nosotros en nuestro estudio preliminar, saber quiénes somos, qué competencias tenemos y de acuerdo con eso sí podemos lograr el objetivo que nos han dado. Entonces, dentro del material vamos a anexar esta ficha, se pueden hacer todas las observaciones que se quieran. Y es nuestra ficha básica, de ahí partimos. Entonces, para poder trabajar. Sigamos. El origen del trabajo. Entonces, el segundo punto de la revisión ya me lo asignaron. Nos reunimos el equipo de trabajo y vamos a mirar cuál es el origen. Entonces, decimos, primero tiene que estar en el plan de vigilancia y control fiscal macro. Si no está y es necesario hacer un estudio, hay un procedimiento para incluirlo. No que yo lo hago y si sale, hoy lo incluyo o lo presento, no. Por lo mismo, o sea, nosotros no somos competentes para hacerlo si no está en el plan de vigilancia y control fiscal macro y hay un procedimiento para incorporar y para retirar estudios. Pero ese plan macro surgió de un diagnóstico, de un mapa de riesgos y de un ejercicio de priorización entre temas. Entonces, si yo hice el diagnóstico, a mí me queda fácil, porque yo ya sé de dónde salió este tema. De dónde salió el tema de seguro agropecuario, debe haber un OSS o un problema en torno a eso, que sintéticamente existió, se priorizó y quedó dentro de los más importantes. Si yo soy nuevo, me toca ir
y leerme ese producto del año anterior, porque necesitamos saber de dónde surgió el tema, porque es importante y lo vamos a plasmar más adelante en ello. Pueden surgir temas, no, de pronto no estaba dentro del diagnóstico, pero hay un ejercicio articulado en la INTOSAI entre varios países para hacer, por ejemplo, un análisis de los ODS. Entonces, pues el origen es otro, el origen, pero es un tema muy importante, entonces hay que plasmarlo por un requerimiento de tal organización o la CEF, se va a hacer este estudio. Pues por supuesto es una de nuestras funciones, por solicitud del Congreso. Puede haber muchos orígenes por una prioridad de la alta dirección, por un tema que está en el plan estratégico. Entonces, lo importante es tener claro cuál es el origen de este estudio, del tema del estudio. Sigamos. Luego nosotros vamos a analizar el equipo de trabajo, lo que dijiste tú, lo importante, tema, aquí son educación. Es muy importante en esta parte plantear tanto el cargo, porque cada cargo tiene funciones diferentes, como la educación que tiene, la formación profesional, las especializaciones que ha hecho, para conocer hasta qué punto conoce el tema y nos puede aportar al estudio, también la experiencia. Entonces, con esto podemos ver si con el equipo que tenemos, en principio podemos abordar o no, nos falta un economista, nos falta un financiero, nos falta alguien experto en seguros. Aquí ninguno de nosotros sabe de seguros, es un tema muy complejo. Entonces, o necesitamos unos expertos que nos apoyen, o una capacitación del Centro de Estudios Fiscales, o un profesional que se ha asignado a este tema. Este análisis es muy importante, ¿por qué? Porque estamos viendo la viabilidad. Si no tenemos los recursos suficientes ni las condiciones, no podemos hacer un estudio de calidad. Sí, la otra revisión, y es respecto al equipo. Ya se ha definido un equipo, pero alguien levanta la mano y dice: ay, yo sí sé mucho de ese tema, porque yo trabajé ese tema el año pasado en la entidad que es la responsable del tema del estudio. O mi esposa trabaja allá, o tengo un tío que es uno de los que tiene una empresa de seguros. Entonces nos tenemos que remitir a esta resolución. ¿Quién conoce esta resolución del 23 de noviembre del 2023 sobre la política de integridad? ¿Quién lo ha leído? Por favor, levanten la mano. ¿O ha asistido? Creo que hubo una charla hace poco. Bueno, esto es nuevo, pero es un ajuste a la que ya existía. O sea, ya, si no fue ahora, me acuerdo en pandemia hubo muchas charlas sobre integridad. Esto está en el CIGESI. La resolución y la resolución comprenden tanto una guía sobre conflictos de interés. Eso es muy complejo. O sea, yo les voy a dar como una generalidad, pero a fondo tenemos que leerlo y estudiarlo, porque el tema de conflictos de interés es bastante específico, jurídico, y pues aquí no le tenemos la solución. ¿Qué dice de conflictos de intereses? Que sobre un tema que yo esté trabajando, en este caso en nuestro estudio sectorial, yo puedo tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión del asunto. Que tengo que ser funcionario público, o sea, ¿quiénes tienen conflicto de interés? Los empleados públicos. Y que pues es normal que yo tenga conflictos de interés. El problema no es tenerlo,
El problema es no declarar impedimento. Entonces, todos tenemos conflictos de interés, todos tenemos negocios, familiares, intereses distintos. El tema es que si llega a enfrentarse de forma directa y particular, pues yo tengo que declararme impedido y retirarme para que mis intereses no afecten la objetividad del estudio. Eso en líneas generales. El respecto propio y algunos familiares. Entonces, este también es un tema jurídico de compañera o compañero permanente, cónyuge y parientes en el 4º grado de consanguinidad, 2º afinidad o 1º civil o socios. El conflicto de interés, aunque dice que es directo, realmente es algo muy subjetivo. Para quienes manejan procesos administrativos y de responsabilidad fiscal es muy estricto. Incluso dice que no tener amistad cercana ni enemistad manifiesta. Díganme si hay algo más subjetivo que la amistad o la enemistad. Entonces, pero, ¿cuál es mi consejo? Mejor ser preventivo. Por si acaso, yo declaro y el problema no es de Elmer, y el problema es de Elmer, del jefe. Yo declaro y ellos tienen que estudiar si existen razones que realmente me impidan ser objetivo, y ellos son los que dicen si yo estoy impedido o no. Evidencia para un proceso de responsabilidad fiscal o una IP. Eso tiene una complejidad más grande y hay una norma especial sobre los conflictos de interés para estas personas que actúan como sustanciador, que fallan en un proceso, que es el que les digo de la amistad cercana y de la enemistad. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo, hay regímenes más estrictos de impedimentos en unos temas que en otros. En los nuestros diríamos no tanto, pero realmente ¿qué buscamos garantizar? Es la objetividad, y ya veremos que en el plan de acción la Contraloría sí considera que nosotros podemos llegar a tener conflictos de interés, ya lo vamos a mirar. Debemos ser más rigurosos en Colombia con el tema de conflictos de interés. Realmente somos muy relativistas, muy flexibles, muy blandos. Es un tema muy serio en otros países. Yo digo, en Japón una reina de belleza tuvo que renunciar porque tenía un romance con un hombre casado. Díganme si en eso ¿Cómo? Estamos aquí muy rigurosos y como les digo, lo bueno es que uno lo plantea y corresponde al jefe analizarlo objetivamente si lo acepta o no. Bueno, vamos a socializar este ejercicio. Lo importante es que conozcamos el formato, conozcamos el concepto 2 años. Aquí un caso más y reflexionemos en nuestro tiempo libre acerca de estos temas. de control interno. Ahí está, le vamos a suministrar todo el tema de integridad. Hay una cartilla bastante amplia donde explica mucho más, para que nosotros, es un tema muy personal, muy interno, solo yo soy quien debo decidir si me considero en conflicto y con mis argumentos. Y las implicaciones, como les digo, pueden ser graves. Cualquier persona me puede recusar, me puede acusar de no haber declarado, y si un tercero considera eso, tiene implicaciones disciplinarias graves. Bueno, entonces del grupo 1, por favor, ¿quién va a pasar a plantear primero? ¿Todos consideran que hay conflicto de interés o quién considera que no hay? Aquí el doctor considera que no. Bueno, pues, ¿qué argumento tiene? La primera para que no Es una democracia la cortina de Por favor. Pues para mí diría que no.
De igual manera, si mi jefe, no sé en qué escala esté, diría no que no, pero diría que podría, por lo que yo diría, yo trabajé, pero diría que no, directamente no hay un conflicto de interés. ¿Tú, o Juan Carlos? Sí, yo dije que sí. Vamos a ver. Pero aunque depende mucho del caso, ¿no? En este caso, yo creo que sí, porque en la labor como jefe mío surgió una querella por una calificación baja justificada en la evaluación de desempeño. Entonces, habiendo un caso particular de que ya hay cierta adversión, no voy a tener la objetividad de calificarlo por su gestión, sino por lo que pasó en la anterioridad. Y ahí decía formación adicional relacionada, pues juntaba el recurso que había hecho a la calificación. Pero pues depende mucho del caso. Perfecto, totalmente de acuerdo. En el caso de los funcionarios de carrera administrativa, nuestro jefe directo nos califica. Y eso implica algo muy grave, que permanezcamos en nuestro trabajo o que seamos retirados si nos califican mal. Entonces eso es un tema bastante complejo, un tema económico de interés particular del funcionario, y eso puede haber generado pues un agradecimiento porque siempre fue muy buen jefe y me calificó bien, o un resentimiento porque me calificó mal, no me daba los permisos. Entonces eso puede influir en mi estudio. Una de las normas internacionales es que los estudios sean objetivos, basados en la evidencia. Somos humanos y pues nuestros sentimientos pueden afectar. Eso hay que declararlo. Lo importante es que por prevención lo declaremos, por si acaso. De esta fila, por favor. ¿Quién? ¿Un voluntario? ¿O de ¿Quién ha hablado hoy? El que se encuentra para que no lo pasara en el tablero. Es que está el caso que está. Bueno, en este caso yo sí declaré el conflicto de interés. Mi ejemplo es que en este caso, pues hipotético, hice parte del equipo que diseñó el programa de inclusión productiva rural del Ministerio de Agricultura, el cual me asignaron a evaluar en la DES, sector agropecuario de la CGE. Digamos, la principal razón es que la parte interesada lo puede tomar como un argumento para desacreditar la objetividad del estudio. Entonces es importante blindarse en ese aspecto. En los estudios y evaluaciones de política pública hay un dilema bastante grande. Hay evaluaciones internas y externas. Las internas tienen la ventaja que la persona conoce muy bien el programa. Entonces, por ahí dice, y no, yo soy el que más conozco ese tema y entonces el estudio lo puedo hacer. Pero tiene una desventaja, que es que de pronto no soy objetivo. En cambio, las evaluaciones externas, que se caracterizan por la independencia del evaluador, pues puede tener esa mayor objetividad, aunque se pierda en conocimiento. Entonces, pues en este caso, sí, yo trabajé en el programa. De pronto hay debilidades que no quiero que se muestren porque quedo mal como funcionario. Van a decir que yo fui el que no mejoré eso, entonces pierdo esa objetividad. Entonces lo mejor es declarar. Estamos pasando a los chicos de atrás. Por dedocracia se llama. Dedocracia. Yo declaré que sí, porque digamos, parecía mucho el ejemplo que estamos planteando ahorita con Edith Durango, y aquí es más específico porque dice que tiene, o sea, evidentemente está vinculado mi primo, y aparte señala que para la operación del programa. Entonces uno no está exento de en el examen auditor encontrar algún elemento que esté relacionado con el familiar, así que sí, hay impedimento. Está dentro del cuarto grado. Grado de consanguinidad. De afinidad. Entonces, muy bien, ¿alguien en contra? Pues no es en contra, no es en contra, pero digamos, a ese grado de consanguinidad a veces no hay como una cercanía familiar. O sea, una cosa es la consanguinidad, otra cosa es la familiaridad.
digamos, a veces hay vínculos más estrechos entre amigos que entre familiares. Pero la parte, digamos, por la que sí, es porque puede generar suspicacia, digamos, de la contraparte al demostrar que hay ese parentesco. Sí, puede que hasta yo ni sepa que mi primo tiene un contrato, porque yo con mi primo me veo cada 2 años. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo importante es que cuando nos enteremos, podemos declarar este conflicto de interés en 6 meses. Entonces, que me reuní con él en el cumpleaños de mi mamá y me enteré. Entonces, no es solo en este momento, sino también pueden surgir conflictos de interés. Entonces, en el momento que surja, se declara. Gina, ya te damos la palabra para que por favor participes y luego Catalina. Entonces, el cuarto... Entonces, la pregunta es que existe conflicto de intereses. Soy un empleado de carrera administrativa y en mi concepto no me comete una situación de conflicto de intereses porque realmente el trabajo lo hice de manera independiente, no tuve ningún tipo de vínculo, sino estrictamente laboral. ¿Qué caso tenías tú, Gina? El 1. El 1. Perfecto, como decíamos, depende de cada situación y cada contexto, se explica ahí en ese formato. Entonces, pues, hay 2 personas que consideraron que se hacía conflicto y otras 2 que no, entonces eso puede pasar. Entonces, del último grupo, ¿quién pasa? Bueno, nosotros para el cuarto caso era el tema de si había conflicto, porque yo alguna vez solicité un crédito en el ICETEX y me lo negaron, luego les demandé, dando que hacer un estudio. Pues básicamente dijimos que no había un conflicto de interés, por más raya que usted le tenga el ICETEX, pero no hay un conflicto de interés. Sin embargo, el formato sí deja claro, la partecita de atrás, que si debo dejar una anotación por alguna circunstancia que podría llegar a ser clave dentro del proceso de estudio, pues sí dejamos claro que en algún momento solicitamos un crédito, que lo negaron, que los demandamos y que la situación ocurrió hace más o menos 3 años, aunque no lo decía, pero pues no lo supusimos, y de tal manera que pues, podamos dejar claro que sí nos da rabia con eso informático, nos negaron el crédito. Perfecto, muchas gracias. Pero en este caso, yo soy funcionaria, soy directora del ICETEX y en el foro donde ustedes van a presentar el estudio, entonces yo voy a decir que es que ese funcionario no estoy de acuerdo con ese estudio, porque ese funcionario pidió un crédito y como no se lo dimos, entonces aquí viene a hablar mal de mi gestión, de la gestión de mi entidad y no es objetivo realmente. Yo no sé si haya disciplinario, pero ese es el tipo de cosas que pueden afectar la imagen institucional y que los gestores y los políticos utilizan. Ustedes ven acá ahora que en el Congreso se viven echando esas vainas y recordando. Entonces, es bueno prevenir. Y además hay un asunto que es una demanda es algo serio. O sea, tú no tienes una rabiecita, sino que si uno va a demandar es porque ya son palabras mayores. Entonces el consejo es muy preventivo, muy mirando en las posibles implicaciones. Pero no hay que tenerle miedo a las situaciones. No hay que porque tenerle si va a ser miedo. preventivo, pues mejor no hacer el estudio. Por ejemplo, no sé, voy a hacer voy a hacer un estudio de crédito agropecuario, que es el donde miramos a Tamarres, a Pinaco, ¿sí? Y en ese estudio pues tenemos nuestro líder, es ingeniero agrónomo, y él pidió, digamos, que un crédito a Banco Agrario y Banco Agrario se lo negó.
Entonces de ahí al final lo va a decir, no, pues este man, pero de todas maneras pudo seguir siendo parte del estudio, ¿no? Es discutible. Ese es el tema de los conflictos de interés. Ahí es algo relativamente subjetivo avanzar porque vamos a las 10:30. Entonces, el objetivo de este ejercicio es que reflexionemos. No tenemos la respuesta, solo conocer las implicaciones y las herramientas que tenemos para ello. Creo que antes hay un tema. De este tema de hasta qué punto podemos estar en conflictos de interés, les cuento, ¿quién conoce el PAC? ¿Quién reporta el PAC en su dependencia? PAC es el Plan Anticorrupción y de Servicio Ciudadano. ¿Nadie? Tarea de leerlo. Les cuento, nosotros, esto está organizado por procesos. Nuestro proceso de evaluación de políticas públicas, que incluye los estudios sectoriales, a nivel institucional se identificó un riesgo. Por favor, dime si nos ayudas a leer, Juan Gabriel. El riesgo es emitir pronunciamientos de control y vigilancia fiscal sobre políticas públicas destinados a grupos de valor para el ejercicio de control político y social con resultados o conclusiones que favorezcan intereses gubernamentales particulares o grupos de interés. Nosotros sabemos que hay muchos grupos de interés que no solo expresan sus intereses de forma legítima, porque eso es legítimo, sino que presionan o capturan al Estado para su beneficio propio en detrimento del interés general. Eso es algo que como Contraloría no debemos permitir. Entonces, este es el riesgo que se definió a nuestro nivel y vamos a mirar qué planteó la institución respecto a qué controles tenemos. Este es el formato. Entonces, las causas. Las causas: deficiencia de controles en las manifestaciones de los conflictos de interés que puedan presentar los funcionarios públicos y contratistas que intervienen en el proceso de evaluación de las políticas públicas. Consecuencias. Imagen institucional afectada con el no cumplimiento de los requisitos de los productos entregados por la Contraloría a los grupos de valor. El impacto es mayor, la posibilidad rara vez y la zona de riesgo moderado. Perfecto. Estamos en una zona de riesgo moderado, no es tan grave, pasamos a la siguiente. Pero es importante porque impacta sobre la imagen institucional. Miremos cuáles son los controles, porque en un análisis de riesgos hay que identificar también controles. Háganle, para todos. Sigue. Responsables. Bueno, responsable, Contralor Delegado para el postconflicto, directores de estudios sectoriales, director de estudios sectoriales de políticas focalizadas, unidad de seguimiento y auditoría de regalías y director de desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales. Periodicidad cuatrimestral. Propósito del control: revisar los reportes de conflicto de intereses manifestados por el o los funcionarios públicos y contratistas con el fin de determinar quién está en curso con respecto a los asuntos en el cual interviene de conformidad con la ley 1952 del 28 de enero del 2019. Código General Disciplinario, artículo 26, 40, 44, 56 y 69, parágrafo del artículo 71, artículos del 104 al 107. Normativa vigente o recusaciones efectuadas por los funcionarios. ¿Cómo realiza la actividad de control? Los funcionarios públicos y contratistas que participen en la elaboración y revisión y aprobación de los productos del proceso de evaluación de políticas públicas deben suscribir la declaración de conflicto de intereses cuando se encuentren incursos en causal o causales o recusar a aquellos que no se declararon impedidos. De lo contrario, se incluirá en el reporte de funcionarios que participan en los diferentes productos
del proceso. Observaciones o desviaciones. Revisar al inicio de la elaboración de los informes si los funcionarios públicos y o contratistas que participan en los productos del proceso de evaluación de las políticas públicas se han declarado en conflicto de intereses y, si es así, ser retirados de la misma. Evidencia, presentar declaración por escrito sobre conflicto de intereses por parte del funcionario y o contratista en curso en el causal, con respecto a los asuntos en los que intervenga, y listado de los funcionarios y o contratistas que participan en la elaboración de los productos del proceso de las finanzas públicas, de conformidad con la Ley 1952 del 28 de enero de 2019. Código de control C27. Control, presentar declaración por escrito sobre conflicto de intereses por parte del funcionario y o contratista en curso en causal, con respecto a los asuntos en los que intervenga, y listado de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los productos del proceso de finanzas públicas, de conformidad a la Ley 1952 del 28 de enero de 2019. Código disciplinario. Entonces, como vemos, no es algo posible, sino es algo que está previsto en nuestro plan anticorrupción. Entonces, es importante que interioricemos este tema. Ya hicimos el ejercicio, continuemos. Este es el formato, también se les va a entregar. Bueno, debemos revisar, validar la elección del objeto del estudio. La validación del objeto lo vamos a hacer frente a qué aspectos. Primero, justificación y utilidad. Si aparece este tema en el plan macro, debe haber una justificación en términos de importancia del tema, ya sea de recursos, de impacto social y la utilidad también. ¿Qué aporte voy a hacer a la mejora de la política? Porque si ya sabemos que vamos a encontrar detrimento o algo así, y hay mucho fraude y no podemos hacer nada, es un tema estructural, pues de pronto es mejor hacer una intervención micro. Aquí la utilidad de nuestro estudio es tendiente a mejorar el tema, la política pública, el programa. Entonces, en ese sentido, hay un ejercicio que se hace en el estudio preliminar, y es responder la pregunta de por qué el estudio se debe realizar por parte de la CGR. La respuesta es considerando varias variables. Primero, la competencia y el mandato, que la Contraloría sea competente para ese tema. Entonces tiene que ser un tema de gestión pública, donde haya recursos públicos nacionales involucrados, un tema de interés. Entonces revisamos el mandato que sí nos corresponda. Si vemos que no existe el mandato, que no es competencia nuestra, que de pronto un tema local, territorial, privado, difícil, pero supongamos, entonces no sería viable hacer este estudio. Segundo punto, la importancia. Entonces, quienes conocen el tema usado en la materialidad de micro, sobre todo en financiera, que tiene que ver con los montos. Pero para nosotros tal vez más importantes son los impactos sociales que tengan estos puntos. Ya vimos que hay políticas públicas que no hacer. Entonces, si hay un tema muy relevante donde no se ha hecho, no se invierte o se está invirtiendo muy poco en seguros frente a los fenómenos climáticos, frente al cambio climático, de pronto no se han desarrollado, no hay una cultura, entonces no hagamos un estudio porque eso hay muy poca plata y no hay política, no, al contrario. Necesitamos un estudio cuya conclusión sea que hay que fortalecer el programa, que se requieren más recursos, fortalecer la cultura para que este tema adquiera la relevancia que debería tener. Entonces, esa importancia relativa no es solo por el presupuesto, sino por los interesados, los afectados, los ciudadanos, por el efecto potencial frente a un cambio climático que se nos viene. Este tema es muy importante empezar a trabajarlo hoy, porque en el futuro eso nos ayuda a mitigar unos impactos gravísimos.
la complejidad del tema. Entonces, por ejemplo, mirar un contrato, uno dice, pues que lo mire en micro, que lo audite. Puede ser un contrato importantísimo como el del metro, bueno, de pronto sí, pero tiene que ser un tema complejo y relevante, importante para la opinión pública. Entonces, si vemos que en prensa y en los debates del Congreso sale un tema reiterativamente, ese es un tema relevante para que nosotros lo estudiemos. Alineado con nuestro plan estratégico, cada administración tiene unos temas que son importantes, puede ser por el contexto y la coyuntura, las reformas que hay ahora de salud, de pensiones, entonces son temas que están a la orden del día. Es importante que nuestros temas, nuestros estudios respondan a esos temas. La posibilidad de medir los efectos, que tengamos información. Si nosotros no tenemos información, ¿cómo es viable hacer un estudio sectorial? Información confiable, información actualizada. Entonces, ese es un tema muy importante. Yo voy a hacer un ejercicio sobre un tema que hice un estudio sobre pliegos tipo. Lo bueno de ese estudio es que el SECOP tenía la información, entonces los indicadores para mí, la mayoría fue muy fácil sacar estos indicadores que me permitieran sacar conclusiones. El tiempo transcurrido, pues sí es un tema muy corto, nos está pasando con el actual plan de desarrollo. Sinergia no tiene avances de las propuestas del nuevo plan de desarrollo, eso nos limita muchísimo evaluar hoy porque no tenemos información, pues nos cuesta mucho más trabajo hacer esa evaluación. Y si se han desarrollado evaluaciones anteriores, si acabo de hacer una evaluación, a menos que cambie el enfoque y sea sobre algo nuevo que aportar, o si no, pues no, es que ya acaban de hacer uno y eso ya se trató mejor, miremos un tema que no se haya estudiado. Entonces, este es el análisis que vamos a hacer en justificación. Sigamos. El otro es la utilidad. Entonces, hay dos factores, sobre todo de utilidad. ¿Qué es nuestro estudio? ¿Qué estamos aportando con nuestro estudio? Estamos aportando conocimiento. Y que ese conocimiento, nuestro punto de vista, el conocimiento que aportemos, lo conozcan tanto el responsable de la intervención como las demás partes interesadas, la ciudadanía, la opinión pública, el Congreso. Entonces, nuestro primer aporte como Contraloría y como estudio es generar conocimiento, pero para mejorar la gestión pública. Entonces, esa es una justificación de la razón de ser de nuestro estudio, que agrega valor a la mejora de la gestión pública. Y ahí vamos al ISAI 12. Recuerden, pasemos la norma internacional donde dice que la Contraloría debe mostrar su valor y beneficio, mostrar la razón de ser. Si nosotros no aportamos valor y beneficio a la sociedad, nos pueden acabar como entidad. Entonces, en todo momento la Contraloría debe mostrar ese valor y beneficio. Esto es lo que dice la norma ISAI 12 sobre el valor y beneficio de la CFS. Marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos, que los ciudadanos vean que la Contraloría está permitiendo que su vida mejore, que se logren los fines esenciales del Estado. La ISAI dice que en qué aportamos a la ciudadanía, en la rendición de cuentas, en conocer ellos cómo están funcionando los programas, qué debilidades tienen los programas que de pronto no me están llegando. La Contraloría hizo un estudio de por qué y la va a mejorar y de pronto ahora sí me va a llegar. Segundo punto, pues que en todo momento la FS debe en sus labores mostrar y demostrar esa relevancia que tenemos. Y tercero, ser una entidad modelo. Entonces, esto es lo que dice el valor y beneficio. Nosotros en este marco internacional también tenemos que mirar el valor de nuestro estudio para fortalecer esto. Sigamos. La disponibilidad de recursos. Como les dije, esto es un proyecto. Entonces, aquí nosotros vamos a
colocar en nuestro estudio preliminar qué recursos humanos, financieros, técnicos, tecnológicos, físicos y de tiempo tenemos y cuáles necesitamos. La diferencia entre lo que tenemos y lo que necesitamos nos va a dar una viabilidad. Pues, por ejemplo, tenemos el recurso humano, nos asignaron a estas 5 personas, no conocemos la guía. Pero entonces, ¿qué requerimos? Una capacitación en el procedimiento de estudios sectoriales, y si es así, entonces chuleado ese punto. Para eso es esta capacitación. Necesitamos recursos financieros técnicos, todos tenemos equipos, les cuento, hace 23 años cuando llegamos a la Contraloría, teníamos como 3 computadores para 20, nos tocaba poner horarios y para poder acceder al computador. Hoy el computador es nuestro recurso fundamental, si no lo tuviéramos las 8 horas, eso sería una limitación. Por suerte ahora sí lo tenemos. Comunicaciones, hay una percepción en la Contraloría que las DES no requieren recursos para viáticos. Cada vez en metodología de investigación lo más importante es el trabajo de campo, el acercarse al ciudadano último. Aquí usualmente trabajamos sobre documentos, sobre la versión del gobierno y muchas partes interesadas, y en los casos específicos no lo estamos conociendo porque no podemos ir al terreno porque no asignan viáticos. Eso hay que dejarlo muy claro si vamos a hacer trabajo de campo que se requieren, y pues nuestro director deberá canalizar ese tema para que se suministren los recursos que requerimos. Entonces se deja la constancia de qué recursos tenemos y cuáles requerimos, humanos, y requerimos expertos. Entonces en ese caso dejarlo plasmado, aquí se puede hacer un cuadrito de los recursos que tenemos y los recursos que necesitamos. El 6º punto son los riesgos y limitaciones. Esta es una matriz que tiene una estructura similar al PAC, porque el tema de riesgos y limitaciones es un tema de formulación de proyectos. En los proyectos, uno de los temas importantes es identificar los riesgos, pero no solo identificarlos, sino plantear mecanismos para mitigar y superar esos riesgos para hacer viable un proyecto. Que inicialmente no sea viable no significa que pueda establecer algunas condiciones para hacer que ese proyecto sea viable. Entonces esto es la identificación de riesgos. Aquí planteo una matriz, es compleja, la muestra de la mayor complejidad, pero nosotros la podemos simplificar en nuestro estudio preliminar. Aquí está la lógica del análisis de riesgos. Pues en la parte de arriba está una identificación del estudio, la fecha, los responsables. Se hace una especie de análisis DOFA, pero solo la parte de amenaza y vulnerabilidades, porque estamos viendo riesgos. Con base en eso, amenaza y vulnerabilidades, yo describo unos riesgos, las causas y las consecuencias, el impacto, la probabilidad. Esto es una sencilla multiplicación y nos da un valor de severidad absoluta antes de mi intervención. Entonces aquí puede que no sea viable, con mis riesgos esto no es viable. Pero entonces planteo unos controles. Aquí se identifican los controles, se describen, y además quienes han hecho auditoría hay que medir la efectividad de esos controles. Los controles pueden existir, pero si no se aplican y de pronto no era el control adecuado, yo valoro luego de controles la probabilidad y el impacto y la severidad residual, o sea, la severidad del riesgo después de implementar los controles. Y si me sigue siendo inviable, ahí no hay nada que hacer. La idea es que con los controles yo mitigue y
sea viable en adelante. Entonces tengo un Excel, vamos a hacer el ejercicio de identificar un riesgo y vamos a hacer la evaluación para que vean cómo se hace. Esto está programado muy sencillo. Lo importante es que identifiquemos bien los riesgos y cuáles son los controles. Entonces, en una lluvia de ideas, yo inicio, para mí, el riesgo al que le había planteado a ustedes, que el equipo no conozca el procedimiento ni la metodología y por tanto no pueda hacer el estudio sectorial. Pasamos al Excel, por favor. Que no se puede hacer el estudio sectorial con los niveles de calidad que se requieren. Entonces, ese sería el riesgo. ¿Qué medidas de mitigación implementarían ustedes para ese riesgo? Capacitación. Al finalizar esta capacitación miraremos si es efectivo. O sea, si la prueba que hagamos cuando eso ya sube el estándar, entonces digamos que sí fue efectiva, que yo fui una buena docente. Y sí, entonces coloca por favor aquí en la descripción que el equipo no conozca las guías de la evaluación de estudios sectoriales. La causa, ¿cuál puede ser una causa? Porque hay funcionarios nuevos. La mayoría de funcionarios son nuevos. La causa porque hay funcionarios nuevos que no conocen el tema. Consecuencia. Causas. Entonces, no te preocupes. Entonces, la consecuencia ¿cuál sería? Si hay funcionarios nuevos que no conocen el procedimiento, por ejemplo, si no les asignan por escrito el trabajo, yo le digo, haz un estudio de tal cosa y tú te vas. Entonces, que no lo hagas de acuerdo con los estándares de calidad. Entonces, si tú no conoces el procedimiento y cuáles son los estándares y los mínimos, entonces la consecuencia sería un producto. La causa es que funcionarios nuevos que no conocen, funcionarios nuevos. La consecuencia entonces que el producto no tiene los estándares de calidad requeridos. ¿Cuál sería el impacto? Hacemos un foro en 8 meses. El doctor viene y presenta su estudio ante el ICETEX sobre los créditos educativos. Está el director y la plana mayor de ICETEX y él pide la palabra y participa y opina sobre el producto. ¿Qué variables hay? Impacto, ábrelo por favor aquí, la flechita. Entonces, es insignificante, bajo, moderado, alto, catastrófico. Entonces, y en la prensa sale, ICETEX dice que el estudio de la Contraloría tiene información inexacta y que... Entonces, bueno, alto, catastrófico, escojamos cualquiera. La probabilidad de que eso suceda cuando hay tantas personas nuevas, ¿cuántas personas nuevas estamos aquí? 50%, digamos. Si el 50% es muy probable que pase. El nivel de severidad absoluta es 16. Aquí debería abrirse automáticamente, no sé por qué. 16 es alto. Los controles, ¿cuál sería la fuente y tipo de control? Aquí también hay opciones. En este caso, esta capacitación, ¿cuál sería? Hay planeación, hay medidas preventivas, hay medidas de detección, hay medidas de corrección, hay medidas de respuesta y hay medidas de escalar. Por ejemplo, lo de los viáticos depende del delegado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una comunicación al delegado desde ya diciéndole, hay que considerar que los viáticos deben programarse para la ESA. Entonces, en este caso es de prevención, capacitaciones.
concientización y eso. Entonces se describe capacitación, ajá, en tal cosa. Efectividad, ¿ustedes creen que esto es efectivo en estas condiciones? Por ejemplo, si hubiéramos hecho una jornada de 2 horas y yo les mando la guía y les muestro el índice y no hacemos talleres, ¿qué tan efectivo sería? Entonces aquí lo hicimos más tiempo, tipo taller, etcétera, entonces digamos que es efectivo. Lea ahí, yo lo Aquí, entonces, ¿cuál sería el impacto de si es efectivo? El impacto bajaría porque ya no hay bajo, la probabilidad ya baja, entonces es poco probable. El nivel de severidad no sé por qué, voy a revisar porque aquí lo saca, entonces el riesgo baja, aquí sería alto o catastrófico, después de controles ya es bajo, pero no me hizo la operación. Entonces, esta es la lógica de una matriz de riesgo. Esto se va a utilizar más tarde para mirar los riesgos de la intervención, ahí sí tenemos que hacerlo bastante estricto. Aquí esto lo podemos resumir en riesgo, controles y probabilidad, impacto después, riesgo después de controles. Si sigue siendo riesgo alto, no hagamos el estudio, por favor no lo hagamos. Es lo que dice la norma internacional. Yo sé que pues siempre existe aquí pues que tenemos que cumplir el plan, pero existe un mecanismo para modificar los planes y si tenemos los argumentos suficientes podemos decirle a la delegada de Economía y Finanzas que se saque del plan ese estudio. Este cuadrito no lo comparto. Sí, pero tuve ese problema, lo voy a corregir. Bueno, entonces esta es la metodología. Identifica un riesgo, calcula la probabilidad del impacto, se multiplican y nos da una valoración. Luego se identifican los controles, se vuelve a valorar después de controles y esperamos que ya el riesgo de nuestra evaluación se reduzca. Bueno, entonces este era el tema que íbamos a cubrir hoy. Tenemos también un taller. La parte de relevancia y utilidad, entonces vamos a hacer esa parte del estudio preliminar, identificar cuál fue esa relevancia y utilidad que se desarrolló en el diagnóstico. Entonces nuestro punto de partida es el diagnóstico que hicieron nuestros compañeros el año pasado. Si no lo encontramos, entonces buscamos otras fuentes. Pero díganme por qué su estudio es relevante, o si no hacemos otro estudio. ¿Y cuál sería la utilidad de hacerlo? En 8 meses, cuando entreguemos el producto, ¿cuál va a ser nuestro aporte a la gestión pública y a la sociedad en general? Entonces, este es el trabajo. Nos veremos la semana entrante, seguiremos con este tema. Una política con respecto al punto anterior, la declaración del conflicto de intereses ¿se presenta en el momento de que haya algo o al inicio del momento todos los funcionarios deberían decir no tengo? ¿Cómo se hace? Para nuestro caso es solo si se presenta. Entonces, y en el momento que se presente, pues cuando nos asignan yo me pongo a pensar si tengo algún conflicto. Y si surge en 6 meses, declararlo. Pero en este caso, solo cuando se presenta el conflicto de interés es que nosotros llenamos el formato. Si no lo hacemos, da por entendido que no hubo ningún conflicto de interés. Entonces, en este momento, ustedes reflexionen el momento oportuno para, en el estado que están los estudios, lo declaren si consideran que hay alguna causa. Entonces, les enviaremos el material hoy, trataré de ajustar la matriz para que quede automática. ¿Alguna otra duda? Entonces, nos veremos el próximo lunes. Perdón, una pregunta. ¿Este taller es sobre lo que estamos haciendo? Sobre el ejercicio que estamos haciendo.
Esa es la idea, que vayamos avanzando, porque además el 20, la jornada de ayer que no desarrollamos, la vamos a hacer el 20. Entonces, el 20 nosotros vamos a presentar cada equipo aquí sus avances y este es uno de los puntos que tenemos que ver. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pueden llevárselo.